El sardio también está relacionado con una traducción moderna que se le nombra como la cornalita, ¿no? Y dice que es una piedra preciosa, como ya lo hemos mencionado, con tonos rojizos, que puede variar entre un rojo intenso, un rojo semejante a la sangre, como lo hemos visto, y en la antigüedad fue considerada una piedra de gran valor. La tercera mención que se hace sobre el topacio en la palabra es el valor incomparable de la sabiduría. Esto es muy hermoso. Se encuentra en Job 28:19. Aquí el topacio se utiliza como ejemplo de una de las piedras más valiosas conocidas en la antigüedad. Sin embargo, la enseñanza principal es que la sabiduría de Dios vale infinitamente más que cualquier riqueza mineral. Imagínense que toda la creación, todo lo verde, todo lo que hay es del color de esta esmeralda. Entonces yo me imagino que todo esto está conectado con los celestiales, con esta esmeralda. Entonces es algo muy precioso y muy hermoso. Bienvenidos a nuestra sección Diálogos sencillos, verdades profundas, donde conversamos sobre diferentes temas de la palabra, entre amigos. En esta ocasión estamos estudiando las 12 tribus de Israel. No te pierdas cada clase, comparte, disfruta y comenta. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a continuar con lo que ya habíamos comenzado la anterior vez, sobre las 12 piedras de Israel, del efod sacerdotal, y bueno, vamos a dar algunas profundidades necesarias para concluir este estudio. Hemos hablado específicamente sobre el tabernáculo, cómo se ha ido componiendo, las partes del tabernáculo y todo lo que el sacerdote tenía que hacer para poder entrar, ¿no? El diferente protocolo que tenía que seguir el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Hemos decidido darle esa profundidad porque era necesario saber específicamente estos lugares para ir desarrollando, porque es ahí donde se desarrolla nuestro estudio de las 12 piedras, ¿no? Es comenzando desde ese punto. Entonces hemos hablado sobre el uso del pectoral del juicio, y hemos visto que este pectoral del juicio tiene 3 puntos claves que hemos leído en Éxodo 28, del 15 al 30. ¿No? Hemos hablado primeramente sobre el uso del pectoral. Tenía 2 usos, ¿no? Uno de ellos era símbolo de justicia, de poder, para impartir justicia. No sé si recuerdan eso. Lo hemos desarrollado, uno de los usos. Y el otro uso, que es muy clave para el estudio de hoy, para comenzar lo que vamos a hablar hoy, era el que se podía usar para consultar a Jehová. No, eso puede sonar un poco místico, pero no es así. En realidad el pectoral era usado para consultar a Yahvé, ¿no? Entonces, para consultar su voluntad, para saber qué se iba a hacer. Entonces eso ahora vamos a hablarlo desde un punto bíblico, y donde está en la palabra vamos a leer muchos casos donde esto ha sido usado, y bien es relevante porque vamos a también tratar sobre el pectoral a través de la historia. Y se ha hablado también la anterior clase sobre un aspecto muy importante, que había esta presencia de 2 elementos muy místicos, se podría decir, porque tienen un misterio en cada uno de ellos, que es el Urim y el Tumim. No sé si recuerdan bien eso. Entonces hemos hablado sobre estos dos elementos importantes que eran parte del efod sacerdotal. Hablamos de que el sacerdote tenía que ponérselo cerca del corazón para que esté con él cuando se presente ante Yahvé. Entonces llegamos a la conclusión de que eran objetos, porque se los describe como objetos que se podían poner en un lugar, pero no especificaba qué forma tenían los objetos, ni qué tipo de objetos eran, sino que hablaban de que estos eran objetos, y además que tenían un significado muy bonito, muy importante, que era el Urim, significaba ser luminoso o causar luz,
y el tumín significa completo, entonces los objetos juntos eran luminosos y perfectos. Entonces eran estos objetos. Y también analizamos cómo en Deuteronomio 33:8, como ya hemos estudiado esta bendición que era la de Moisés que le da a la tribu de Leví, lo menciona directamente, le dice tu Urim y tu Tumín, le dice Jehová, Yahvé le dice, o sea, se da a entender que el Urim y el Tumín eran de Jehová, y le pide que tu Urim y tu Tumín sean entregados al patriarca de esta tribu, en este caso a Leví, ¿no es cierto? Entonces es importante también conocer esos aspectos. Entonces comenzamos. Lo que vamos a hablar ahora, amados, es sobre el pectoral a través de la historia, un poquito antes de comenzar con lo que es las piedras. ¿Por qué quiero que hablemos esto? Para que quede bien claro qué ha sucedido con este pectoral a través de la historia, si hay algún registro del pectoral. Hemos visto y estamos viendo que hay mucho registro de todos los elementos y cosas, objetos que hay, ¿no? Entonces hemos visto que hay estudios que muestran que se ha encontrado, por ejemplo, restos del arca y los libros y las cuevas y muchos objetos que existían en la antigüedad, incluso creo que señales de muchos objetos. No quiero decir específicamente nada para no equivocarme, pero vamos a ver si se han encontrado rastros de este pectoral a través de la historia y dónde. Entonces, analizando si hay una evidencia histórica a través de todo esto, he visto que no hay una evidencia, ni tampoco hay un rastro arqueológico del pectoral, ni tampoco se ha vuelto a encontrar algo sobre el Urim y sobre el Tumín. Por eso tienen muchísimo misterio en sí estos objetos. Pero los relatos bíblicos, hay diferentes relatos bíblicos, describen el uso, ¿no?, de este efod sacerdotal por varios sacerdotes, también del Urim y el Tumín los nombra en varios pasajes de la palabra que ya hemos hablado en cuáles eran en Esdras, en Nehemías, en Crónicas, en Levíticos, en Éxodo. Ahí lo pueden revisar en el estudio anterior. Ahí hemos visto específicamente y en qué contexto se habla de este Urim y este Tumín. Entonces aquí vemos que hay registros bíblicos donde se ve esto, y también el sacerdote usaba esto. Y fuera de la Biblia he visto que dice que no se menciona específicamente esto, solamente en algunos libros que tienen tradiciones judías y también en algunos rollos que se han ido encontrando se habla sobre este pectoral del juicio. Pero en sí, históricamente, no ha sido encontrado. Entonces, en Éxodo 28:30, lo que podemos ver es que nos relata, vamos a leerlo rápidamente, nos relata que este efod sacerdotal nos habla de que Aarón fue el primero en recibir este pectoral, ¿no? Como hemos hablado ya. Vamos a volverlo a leer un ratito. Que dice lo siguiente, y dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Qué tremenda responsabilidad que tenía el sumo sacerdote. Entonces aquí vemos el registro de que primeramente era Aarón el que llevó el pectoral del juicio sacerdotal. Entonces, recibió primeramente. Después vamos a ver en la palabra en Números 27:21, donde menciona que Josué debía acudir a Elías, que era hijo de Aarón, para consultar Urim y Tumín. Después, aquí es interesante porque podemos ir viendo que Eleazar, que era hijo de Aarón, también tenía acceso a este pectoral, porque en Números 27:21 menciona que Josué debía acudir a Eleazar para consultar Urim. Por lo tanto, se presume que Eleazar también tenía el pectoral, ¿no? Vamos a leerlo en Números 27:21. Dice: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación.
Entonces aquí muestra cómo Eleazar era ya generación de sumos sacerdotes. Entonces aquí podemos ver cómo el pectoral del juicio iba de generación en generación. Tenemos un registro de eso, ¿no? Podemos asumir también que sus sucesores fueron heredándolo a este pectoral hasta los tiempos de David. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la anterior clase que en 1 Samuel 28:6 específicamente, Saúl consulta a Jehová? Entonces ahí va el segundo uso que les decía que hoy es importante acordarse. El primer uso era para impartir justicia, el uso del pectoral, ¿verdad? El sacerdote lo usaba para impartir justicia y traer todo lo que es justicia y sus órganos judiciales completos aquí. Después el otro uso era para comunicarse con Jehová. Entonces yo les decía que esto parecería muy místico, pero no, la verdad que es bíblico y se usaba para comunicarse. Entonces aquí en 1 Samuel 28:6 vemos cómo Saúl consulta a Jehová. Y después David acude al sacerdote para que le preste el efod para consultar a Yahvé. Más adelante en 1 Samuel 28, del 7 al 8. Vamos a leerlos ya para que quede bien claro. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Muy bien, gracias, Mafecita. Entonces aquí está cómo Saúl consulta a Jehová, ¿no? Pero Jehová no le respondió. Después, en 1 Samuel 30, más adelante, vamos a ver cómo David consulta. Aquí está 1 Samuel 30, del 7 al 8. Sí. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, ¿ves? Aquí va por los sacerdotes, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos malhechores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, o sea, se supone que Jehová le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Qué tremendo aquí, como vemos, ¿no? Una diferencia también en el uso del efod. ¿Por qué a Saúl no le contestó Jehová? Pese que Saúl había ido con el sumo sacerdote de la época pedirle que pueda consultar, pero Jehová no quiso contestar a Saúl. En cambio, con David fue diferente. Ahí hay una pregunta, ¿por qué habrá sido? David directamente le pidió si le puede prestar, ni siquiera fue y le dijo, ¿puedes consultar por mí al sumo sacerdote, que era el que consultaba en ese tiempo? No, sino le dijo, ¿puedes prestarme el efod? Entonces David se puso el efod y fue y le consultó a Jehová, y Jehová le respondió. Entonces inmediatamente, y sucedió, más adelante en la historia podemos ver cómo sucedió tal cual Jehová le había dicho. Entonces aquí vemos ese uso, ¿no? Cómo se usaba. Aquí ya podemos ver que el efod completo, o sea, el pectoral del juicio, más el urim y el tumim completos, pueden ser portados por otros, además del sumo sacerdote, para consultar a Yahvé. En este caso, David lo usó. Más adelante, como habíamos visto en la clase pasada, el urim y el tumim tenía presencia en Esdras y en Nehemías. Entonces aquí vamos a ver también en Esdras y en Nehemías que habla del urim y el tumim, pero ya no hay más rastros de este pectoral del juicio, o sea, ya no hablan más del pectoral completo, sino directamente empiezan a hablar sobre el urim y el tumim. Y ya después no se habla más. Todo apunta a esto, este análisis, a que el efod se perdió en la destrucción del primer templo, que fue en el 580 a.C., y el sacerdocio descrito en la Torá, con las vestimentas y el ritual de consagración, dejó de practicarse con la destrucción del segundo templo en los años 70. Entonces ahí vemos cómo el efod se fue perdiendo por el paso del tiempo y ya no hay registros de su existencia ni qué pasó con este pectoral del juicio. Adelante, Pablito. Sí, me ganaste, Tutsi. Justo iba a decir eso. Justo iba a decir que estos eran elementos únicos. Entonces, al ser elementos únicos, fueron destruidos en la... Bueno, valga la redundancia, en la destrucción del primer templo, como estabas diciendo,
y algunos que continuaron ya terminaron de cesar en la destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo. Así que, y con respecto al Urim, entonces vendría a ser una especie de oráculo, más o menos. Esa es la figura que a mí me puede llegar a dar. Exacto, Pablito. Muchas gracias por el aporte. Es bueno también tener que se corroboren estos datos con varias personas y sí, yo pienso que podría ser como un oráculo. Es que esta palabra oráculo ha sido tan usada por el esoterismo y por la adivinación que por ahí a veces no queda muy bien hablarlo, pero lo vemos que en la palabra consultaban a Jehová, o sea, sería más o menos como un tipo de oráculo, pero como un elemento tan misterioso, un objeto tan misterioso, que tiene tanta riqueza en misterio de esto, que sí, realmente es tremendo como ver que consultaban a Jehová con este pectoral del juicio y el Urim y el Tumim, y cómo también el Urim y el Tumim le pertenecían a Jehová, como vemos ahí en Deuteronomio 33, en la bendición de Leví. Eran objetos que le pertenecían a Jehová y que tenían que portarlo para entrar. Y es tremendo como le dice aquí a Aarón, que tenía que tenerlo cerca de su corazón para llevar todo el juicio de todo el pueblo a través de él, ¿no? Entonces era una responsabilidad muy grande. También la pregunta ahí, ¿por qué a Saúl no le quiso responder Jehová, pero sí le respondió a David? Entonces pienso que por cómo era David, ¿no? Que era una persona que caminaba con temor de Jehová, mientras que Saúl lo fue perdiendo con el tiempo, por más de que era un elegido de Jehová. Saúl también fue perdiendo el temor a Jehová que tenía. Entonces aquí vemos eso. Esto ha sido el pectoral del juicio a través de la historia, cerrando un poco el tema de la anterior vez. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es las piedras. Entonces hemos dicho 12 piedras, 12 hijos. Hemos visto que esto está registrado en Éxodo 28 del 17 al 21. La anterior clase hemos analizado todo lo que es de Éxodo 28, que habla sobre toda esta ceremonia para ingresar, se podría decir, al lugar santísimo, en el tabernáculo, pero desde el 18 al 21 habla específicamente sobre las piedras, y es a lo que queremos llegar hoy. Entonces, si quieren acompañarme con sus Biblias, si tienen diferentes versiones, me sirve muchísimo. Si alguno de ustedes tiene la versión de la 4ª edición, la textual, me sirve muchísimo. Si tienen otras versiones también, entonces busquemos juntos Éxodo 28 del 17 al 21. Yo aquí tengo la Reina Valera 1960, y aquí están, en estas imágenes que les he mostrado, hay 2 columnas. Está la Reina Valera de 1960, que es la primera columna y la segunda es una versión muy, muy bonita también, Evangelical Heritage Version, que es una traducción bíblica moderna fiel a los textos originales, esta versión. Ahora aquí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en diferentes versiones la lista es diferente, la lista va variando, entonces no ha sido fácil estudiar una lista oficial de las piedras. Eso quiero que lo tengamos muy claro, de que no es una lista oficial, o sea, decir de la 1 a la 12 son 12 piedras y esas son. Me llama mucho la atención porque porque en general hay mucha precisión aquí en Éxodo en cómo tiene que estar ubicada cada una. Tienen que haber filas, tienen que haber ubicada en cada lugar específico, tienen que tener los nombres de las 12 tribus. Entonces hay un detalle muy, muy grande, y me llama la atención cómo no hay un detalle tan certero para hablar sobre qué piedras son específicamente. Entonces eso también llama mucho la atención. Entonces hay mucho misterio, ¿no?, con la certeza del tipo de piedras y el orden también correcto, porque habían también, por ejemplo, aquí en la Reina Valera nombra algunas piedras que en la época no existían, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos? Primero leamos Éxodo 28 del 17 al 21. La Reina Valera
dice lo siguiente: y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro, un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, y la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe. Todas están montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como con grabaduras de sello, cada una con su nombre, será según las 12 tribus. Entonces, si se han dado cuenta, aquí está la lista que está en la primera columna: sardio, topazo, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilio, ónice y jaspe. Bueno, en la versión evangelical habla sobre esta otra lista que dice cornalita, ven, no está ya sardio, sino cornalita, diamante, jacinto, ágata, zafiro, esmeralda, berilio, jaspe, rubí, topacio, ónice, turquesa. Totalmente diferente. Ahora, si alguno de ustedes tuviera la traducción actual, si la podría leer, por favor, si podrían buscar en la traducción al lenguaje actual, Éxodo 28 del 17 al 21. Dice: este chaleco se adornará con 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Colócalas en 4 hileras de 3 piedras cada una. Cada piedra deberá enmarcarse en oro, y en cada una se escribirá uno de los nombres de las 12 tribus. No llega en ninguna parte a las piedras, o sigo. Por eso mismo, es tan bueno esa versión que debería haber sido así directamente. En esa versión se habla te dice directamente: coloquen las 4 filas y listo. Cada piedra deberá tener el nombre de las tribus y ya, no especifica, no relata en esta versión actual cuáles deben ser las piedras específicas. Voy a leerles la versión por la cual me he basado para poder hacer este estudio, y que muchos estudiosos también se han basado para poder hacer un estudio sobre la correlación entre las 12 piedras y las 12 hijos. Es la Septuaginta, esta versión del Éxodo 28 del 17 al 21 de la Septuaginta. Es una traducción bíblica que es del siglo III a.C., entonces es una de las más antiguas. Por eso se ha decidido usar la lista oficial de piedras basada en esa época, en esta versión, la Septuaginta, porque puedes pensarse que es la más fidedigna en cuanto a las piedras. Y dice lo siguiente: y entretejerás en él 4 hileras de piedras engostadas. En la primera hilera de piedras habrá sardio, topacio, esmeralda, la hilera primera. La hilera segunda, carbunclo, zafiro, jaspe. La hilera tercera, jacinto, ágata, amatista. La hilera cuarta, berilio, ónice, crisoprasa, cubiertas en tornos de oro y engastadas de oro según sus hileras. Y las piedras serán con los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, que van a estar sellados ahí. Entonces aquí vemos directamente este tipo de piedras. Vamos a empezar con la primera fila, que es el sardio. Este sardio es la palabra original es odem, y es una traducción como ser rojizo, ¿no? Por ser una piedra más aproximada a la época. Les decía que es muy diferente a la Reina Valera, porque en la Reina Valera está la primera piedra, cosa que antes no existía, no había registros de esta piedra en esa época. Entonces en la Septuaginta habla de sardio, entonces nos vamos a basar en esa que es la más clara, ¿no? La sardio. Después está el topacio, la palabra para esta es pigda, la palabra hebrea. Después la esmeralda, que es derakat, que significa centellante, en la primera fila. Y en la segunda fila está el nosek, que significa brillar, que es el carbunclo. Está el zafiro, creo que en esa sí coinciden varias versiones, que viene de zafar, que es inscribir o señalar. Y está este diamante, en esta sí vamos a usar la de la versión Reina Valera,
Porque significa en el hebreo yolam, que es derribar, que está usada en esta versión porque se asemeja mucho más a la descripción en cuanto dice que era una piedra más poderosa que las demás, ¿no? El diamante es uno de los más duros en ese sentido y uno que puede resistir mucho más, entonces tiene más sentido usar este diamante para esta lista oficial. Y en la tercera fila está el jacinto, lechem, está la ágata, que es shebu, amatista, que es ahlam, dice que es la piedra del deseo, y la cuarta fila, que es la última, está el berilio, que es el tashish, ónice, que es el shoham, y crisoprasa, que es el yeshem, que dice que es un tipo de jaspe. Entonces aquí esa es la lista de las 12 piedras que vamos a ir viendo en el efod. Ahí se ve el efod de lo que estamos hablando. Y ahí vemos las 4 hileras, ¿no? Que hemos visto la disposición que tenía y llama la atención que era muy preciso. 1, 2, 3, 4 hileras con tres piedras cada una. Y ahí se ve el grabado de los nombres de las 12 tribus, ¿no? Entonces ahí está. Después vamos a ver que el simbolismo y la sobrenatural de las gemas dependen mucho de dónde estudiamos, ¿no? Todas las versiones carecen de un contexto específico de dónde, de qué significa. O sea, no existe un canon lapidario hebreo donde nos pueda decir el significado de cada una de las piedras. Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado para no entrar en temas de gnosticismo, en temas de amuletos y de todo eso con las piedras que se les ha querido dar. A mí me llama la atención mucho en cómo ahora se usan mucho estas piedras para sanaciones, para energías, para cosas místicas, pero hace muchos años atrás ya se utilizaban ¿no? estas piedras, pero no como que tengan un poder, el objeto darle un poder en sí, no, sino simplemente como unas piedras que eran muy importantes y también tenían sus ciertos significados, ¿no? Entonces, no, con esto no quiero decir que cada una de las piedras van a ser un objeto, un amuleto de la buena suerte o la buena fortuna o cualquier simbolismo energético que quieran darle, sino que sí entender que cada piedra tiene en sí un valor muy importante, muy poderoso. Pero no caer en esta línea muy fina, ¿no? Que es el gnosticismo y creer que porque yo tengo una piedra voy a traer buenas energías y esas cosas, ¿no? Entonces eso creo que se entiende bastante. Ahora vamos a leer, para esto voy a leerles un poco lo que se ha estudiado sobre las propiedades lapidarias, o sea, de las piedras simbólicas que han sido, ¿no? Como les digo, me hubiese encantado que exista un canon hebreo sobre qué son las piedras, ¿no? Sobre lo que significa cada una, pero no lo hay. Entonces vamos a comenzar con la primera. El sardio también está relacionado con una traducción moderna que se le nombra como la cornalita, ¿no? Y dice que es una piedra preciosa, como ya lo hemos mencionado, con tonos rojizos, que puede variar entre un rojo intenso, un rojo semejante a la sangre, como lo hemos visto, y en la antigüedad fue considerada una piedra de gran valor. Esta estuvo relacionado con la realeza, la riqueza, la ornamentación y diferentes expresiones de carácter espiritual. En la Biblia también aparece en varios pasajes importantes, ¿no? Tanto ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y su presencia está vinculada principalmente en el sacerdocio, que es lo que estamos viendo en el efod del sacerdote, en la gloria de Dios y también en la riqueza y en la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén. Como lo estamos viendo, este sardio principalmente aparece en el pectoral, ¿no? del sumo sacerdote. Es una de las primeras menciones importantes de sardio.
aparecen específicamente en el libro de Éxodo, cuando Dios establece las instituciones para la confección de la vestimenta del sumo sacerdote Aarón, ¿no? Esto está en Éxodo 28:17 y esto indica, lo voy a leer, dice: pondrás en ella 4 hileras de piedra, la primera hilera será sardio, topacio y carbunclo. La misma descripción que acabamos de leer aparece nuevamente en Éxodo, pero esta vez en el capítulo 39, versículo 10, cuando se relata la elaboración del pectoral. Como lo hemos estado viendo, el pectoral del sumo sacerdote contenía 12 piedras preciosas organizadas en 4 hileras. Cada piedra representa una de las 12 tribus, como lo hemos leído, lo hemos mencionado y lo estamos estudiando. Por lo tanto, el sardio ocupa un lugar muy destacado, ¿no? Porque es la primera piedra que aparece en esta hilera. Esto nos muestra que el sardio no era simplemente un elemento decorativo, sino que formaba parte de un objeto sagrado relacionado con la identidad del pueblo de Israel y con el misterio sacerdotal. Otra mención que se hace en la palabra del sardio es en la visión del trono de Dios, ¿no? La segunda aparición especialmente significativa de este sardio se encuentra en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 4, versículo 3, donde el apóstol Juan describe la visión del trono celestial. Y aquí dice, lo voy a leer, dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra jasne o cornalita, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Otras traducciones, como ya lo hemos dicho, utilizan la palabra sardio en lugar de la cornalita. Entonces aquí vemos que en Apocalipsis se refiere específicamente a esta piedra, ¿no? Que dice que era de aspecto, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra. Entonces era algo muy importante. Lo importante en este pasaje que Juan intenta describir es una realidad celestial utilizando elementos que los seres humanos podrían reconocer, ¿no? En este caso, esa piedra preciosa. No está diciendo que Dios sea literalmente una piedra, por supuesto que no, sino que la apariencia gloriosa que tenía de aquel que estaba sentado en el trono era comparable al resplandor y a la belleza de esta piedra preciosa, y específicamente de este sardio, de esta cornalita que ahora estamos describiendo, estamos estudiando, analizando sus propiedades lapidarias y también sus menciones bíblicas. También en este pasaje Juan hace esta combinación del jaspe, ¿no? O el sardio o cornalita, con también juntamente el arco iris, que eran semejantes a una esmeralda. Entonces aquí todo esto que dice crea una imagen extraordinaria de ¿qué? De majestad, de brillo, de gloria. Entonces este sardio vuelve a aparecer de esta manera, asociado ¿con qué? Con la realeza y con la presencia divina del mismo Dios. Otra mención que vamos a ver en la palabra sobre este sardio es el sardio en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Aquí, como tercer referencia importante, aparece en Apocalipsis 21, versículo 10, donde Juan describe los fundamentos, ¿no? De los muros de la Nueva Jerusalén. Entre las 12 piedras utilizadas estas como fundamento, se menciona, ¿no? Aquí dice, lo voy a leer, dice: el quinto ónice, el sexto cornalita, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Entonces aquí estamos viendo que en el número 6, en el fundamento número 6, está esta cornalita, este sardio que estamos viendo, ¿no? En este caso, esta cornalita, este sardio ocupan ese fundamento, el sexto fundamento. Entonces la Nueva Jerusalén, ¿qué representa? Representa la ciudad celestial, ¿no? Es la culminación de la esperanza descrita en el Apocalipsis. Sus muros, sus puertas, sus fundamentos aparecen adornados con piedras preciosas. Entonces de esta manera el sardio vuelve a estar relacionado otra vez con un contexto de gloria, de riqueza, de belleza, de realidad celestial. Otra mención que se hace en la palabra del sardio está en Ezequiel capítulo 28, versículo 13. ¿No? Donde dice, existe también una referencia, ¿no? Donde dice: en el Edén, el huerto de Dios estuviste, de todas piedras preciosas era tu vestimenta, sardio, topacio, diamante, turquesa, ónice, berilo, zafiro, rubí, esmeralda y oro.
Entonces, este pasaje forma parte de la descripción simbólica que ha sido objeto de diferentes interpretaciones, ¿no? En él aparecen numerosas piedras no preciosas asociadas con el esplendor, con la belleza, con una condición extraordinaria que Dios lo estaba vistiendo específicamente a este ser que sabemos que era lucero, ¿no? Entonces el sardio aparece nuevamente dentro de esta lista de piedras preciosas, reforzando su relación bíblica con el valor del esplendor y de la dignidad también. Ahora, ¿qué piedra realmente es el sardio, no? Una cuestión interesante es saber exactamente qué piedra identificaban los antiguos en el término sardio, ¿no? La palabra utilizada en algunas traducciones procede del antiguo término sardium, como lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? La identificación mineralógica exacta de la piedra mencionada en la Biblia no siempre puede establecerse como absoluta certeza, ¿no? Porque los nombres de las piedras preciosas en la antigüedad no necesariamente correspondían a la clasificación mineralógica de las piedras modernas, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, algunas traducciones utilizan tradicionalmente este sardio bíblico y vemos que se ha relacionado con la cornalita, una variedad de calcedonia de tonalidades rojizas, es en esencia este sarnio o esta cornalita, ¿no? La cornalita puede representar colores que van desde el naranja rojizo, desde un rojo profundo, tiene un aspecto llamativo que hizo que esta fuera utilizada desde la antigüedad para fabricar adornos, sellos, joyas, objetos decorativos, ¿no? Se sabe también que este tipo de piedra fue valorado por diferentes culturas antiguas y que su utilización ornamental se remonta muchos siglos atrás. Por eso, por esta razón, cuando algunas traducciones modernas utilizan esa palabra cornalita y otras como sardio, no necesariamente existe una contradicción, sino que se podría ver como también sinónimos, una de la otra. Entonces se trata de una buena medida, de una diferencia relacionada con la traducción o la identificación moderna de una piedra cuyo nombre antiguo tiene un significado mucho más amplio. Existe también este símbolo que es el símbolo del color rojo, el cual posee esta piedra preciosa, ¿no? Uno de los aspectos que han dado lugar a interpretaciones simbólicas del sardio es precisamente este color rojo que tiene, ¿no? Algunas variedades de cornalita presentan un rojo intenso que puede recordarse o asociarse con la sangre. Debido a esta característica, a lo largo de las tradiciones interpretativas se han relacionado simbólicamente al sardio con conceptos como ser el fervor, la pasión, la fuerza, el sacrificio, ¿no? Dentro de una interpretación cristiana, algunos autores también han relacionado simbólicamente su totalidad con el sacrificio y con la redención. Sin embargo, es importante distinguir lo que en el texto bíblico afirma directamente. La Biblia no establece específicamente que el sardio significa la sangre, ¿no? O que posee determinadas propiedades espirituales, pero esas asociaciones representan principalmente al campo de la interpretación y también del simbolismo. Para poder entender tal vez de una forma más clara, debemos recordar que las piedras preciosas tienen un significado especial para los antiguos, ¿no? Para las personas de la antigüedad. No eran consideradas únicamente objetos bonitos ni materiales costosos, sino que podían representar muchas cosas como ser el poder, la majestad, la riqueza, la dignidad, la belleza, la pertenencia, ¿no? Por eso encontramos piedras preciosas en vestiduras sacerdotales, como es este caso, objetos relacionados con reyes, descripciones con la realeza y con la realeza celestial, que es algo muy bonito, ¿no? En el caso del sardio, de la que estamos hablando ahora, su presencia en el pectoral del sumo sacerdote, en la versión del trono de Dios también, y en el fundamento de la Nueva Jerusalén, permiten observar un patrón. Y esto es que aparece repetidamente en el contexto relacionado con lo sagrado, con lo majestuoso, con lo glorioso. Ahora, preguntas que podemos hacernos es, ¿tenían estas piedras realmente propiedades espirituales? No, en el mundo antiguo existían muchas creencias
acerca de las propiedades de las piedras. Algunas culturas atribuían a determinadas piedras capacidades protectoras, medicinales o incluso espirituales. También existían asociaciones entre determinadas piedras con sacerdotes, con reyes, con sanadores, con la protección, con la buena fortuna. Sin embargo, estas creencias no deben confundirse automáticamente con la enseñanza bíblica. En la actualidad, hablar de energías de los cristales o de las propiedades no espirituales capaces de producir efectos físicos y emocionales suelen relacionarse mucho con la espiritualidad de la nueva era, y desde un punto de vista científico muchas de estas afirmaciones no cuentan con evidencia, ¿no?, que las respalde. Por eso, cuando hablamos de este sardio, debemos entender que hay, en una perspectiva bíblica, es la que estamos hablando ahora, es más adecuada concentrarnos en su presencia dentro del texto, ¿no?, y el simbolismo que posteriormente se le ha atribuido, en lugar de afirmar que la piedra posee poderosas sobrenaturalidades, ¿no? Entonces podemos concluir diciendo de que este sardio, ¿no?, identificado tradicionalmente como la cornalita, es una piedra preciosa mencionada en la Biblia. Aparece en el pectoral del sumo sacerdote ocupando el primer lugar de la primera hilera. Aparece en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 4:7, donde Juan utiliza esta imagen del sardio o la cornalita para describirla junto con el jaspe, junto con el aspecto que tenía el trono, de aquel que estaba sentado en el trono. Entonces es algo muy bello. Y también aparece como en una tercera vez en Apocalipsis 21:20, formando parte de los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Vimos que era el número 6, el fundamento sexto, y también lo encontramos en Ezequiel 28:13, donde se describe estas piedras preciosas como elementos asociados con el esplendor y con la belleza, ¿no? El color y su valor de este sardio tiene una presencia en un contexto relacionado con reyes, con sacerdotes, con realidades celestiales, ¿no? Y el sardio adquirió una importancia muy, muy fuerte, muy simbólica dentro de la tradición bíblica. Y lo más interesante quizás es comprender que para los antiguos una piedra preciosa no era simplemente un objeto hermoso, ¿no?, sino que su presencia podía comunicar un valor, una dignidad, autoridad y gloria. Entonces, así cuando encontramos el sardio en las Escrituras, no estamos solamente ante la descripción de una piedra roja, ¿no? Estamos ante un elemento que aparece en momentos donde el texto bíblico quiere mostrar algo relacionado con lo sagrado, con lo majestuoso, con lo extraordinario. Referentemente al topacio, el topacio es una de las piedras preciosas mencionadas también en la Escritura y está asociada con la belleza, la gloria, la santidad, la perfección de la creación de Dios. Dependiendo del contexto bíblico y lingüístico, algunos estudios consideran que la piedra denominada topacio en la Biblia podría corresponder al perito o al crisólito, ¿no?, ya que la identificación de las gemas antiguas siempre coinciden con la clasificación mineralógica moderna, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, el topacio recibe el nombre hebreo como pitá. Concordancia de Strong, les voy a poner aquí la concordancia de Strong, mientras que en el Nuevo Testamento aparece el término griego topación. También les voy a poner aquí abajo la concordancia con el Strong. Entrando ya de lleno a las referencias bíblicas donde se encuentra esta piedra, el topacio, vemos la uno que es en el pectoral del sumo sacerdote, como lo estamos viendo ahora, que está en Éxodo 28:17, en Éxodo 39:10, ¿no?, que dice que el topacio era la segunda piedra de la primera hilera, ¿no?, del pectoral del juicio que llevaba el sumo sacerdote Aarón en este caso, ¿no? Acá en la Biblia dice, y lo llenarás de pedrería y en 4 hileras de piedra, la hilera de la piedra sárdica y un topacio y un carbunclo. Entonces, después de este sardio vemos que la segunda es el topacio. Entonces, cada piedra
representaba una de las 12 tribus, como lo hemos visto, lo hemos hablado y lo seguimos mencionando en la palabra. Entonces, ¿qué significado? El pectoral simbolizaba, como lo hemos visto, la representación de todo Israel dentro de Dios. El misterio sacerdotal, la santidad, la belleza del culto, la presencia de Dios. Entonces, muchos estudiosos creen que esta piedra, que el topacio que Éxodo menciona, probablemente era un peridoto procedente del Mar Rojo, aunque tradicionalmente casi todos la traducieron como topacio. La segunda mención que se hace en la palabra sobre el topacio es en el Edén y la descripción del querubín protector, como ya lo habíamos leído anteriormente, también en Ezequiel 28:13, donde dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestimenta, de cornalita, de topacio, de jaspe, ya iba escribiendo, ¿no? Entonces, este pasaje describe el llamado querubín protector, identificado por muchos intérpretes como una figura simbólica del rey Tiro, también, al mismo tiempo una representación de la caída de Satanás antes de su rebelión, o sea, este lucero. Pero este topacio aparece como segunda piedra de la que lo adornaban su vestidura. Entonces, este topacio estaba creado para adornar también la vestidura de este ser. Entonces, simboliza mucha majestuosidad. Vemos aquí que puede representar, obviamente, antes de la caída, ¿no? Antes de su caída de este ser lucero, estaba con estas vestiduras que representaban la belleza original de la creación. Dios le había entregado esta belleza, la perfección antes del pecado, el esplendor celestial y la gloria concedida por Dios. Entonces, la presencia del topacio demuestra que Dios creó a este querubín con una extraordinaria hermosura, ¿no? Antes, por supuesto, de su caída. La tercera mención que se hace sobre el topacio en la palabra es el valor incomparable de la sabiduría. Eso es muy hermoso. Se encuentra en Job 28:19 que dice: no se igualará con ella el topacio de Etiopía, no podrá apreciarse con oro fino. Aquí el topacio se utiliza como ejemplo de una de las piedras más valiosas conocidas en la antigüedad. Sin embargo, la enseñanza principal es que la sabiduría de Dios vale infinitamente más que cualquier riqueza mineral. El topacio de Etiopía lo menciona, ¿no? La palabra Etiopía traduce el antiguo territorio de Cus, famoso por sus piedras preciosas y por sus minas, ¿no? El llamado topacio de Etiopía probablemente era una gema muy apreciada por su extraordinaria transparencia y brillo. Pero aquí lo está comparando, que está diciendo literalmente la sabiduría de Dios más preciosa que esta. La está comparando prácticamente con la sabiduría. Por supuesto que no es mayor, pero sí es comparado con esta sabiduría. La cuarta mención que está en la palabra también podemos encontrarla en la Nueva Jerusalén. De nuevo compartimos este pasaje de Apocalipsis 21:20, donde Juan describe los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén y dice que el topacio aparece como la novena piedra. El noveno, el topacio. Aquí está en Apocalipsis 21:20, ¿no? Y eso tiene un simbolismo muy bonito. Podemos encontrar que es referencia a la perfección eterna, a la gloria del reino de Dios, a la belleza celestial, a la estabilidad del pueblo redimido, ¿no? Podemos tal vez asociarlo juntamente con el número que pone, porque es el noveno. Entonces ahí podríamos ir más allá, ¿no? Pero en este caso nos estamos basando únicamente en lo que dice, ¿no? El topacio. Aquí también es utilizado este término topación, que muchos léxicos traducen como topacio, aunque algunos autores sugieren que podría referirse a un crisólito. En el hebreo, esta palabra para este topacio es pitdat. Se los voy a dejar el diccionario Strong, la traducción que aquí aparece, y que se cree que proviene de una palabra relacionada con una piedra brillante de color amarillo dorado, de color amarillo verdoso, de color verde claro. Muchos aspectos consideran que este mineral era extraído de la isla Topazón, que es actual Sabargat, en el Mar Rojo. En el griego también está esta palabra que es
topacio. Aquí está el Strong, donde está la traducción, el significado en el diccionario, lo estoy poniendo aquí abajo. Y este término deriva probablemente del nombre de la antigüedad, topazón, que era famoso por sus piedras verdes, ¿no? Con este paso de los siglos, el nombre terminó identificando al mineral que hoy conocemos como topacio. Hay una pregunta que uno se hace cuando va estudiando esto, es que ¿realmente el topacio era moderno? ¿Es moderno? ¿Es este el topacio del que hablamos? ¿No? Existen un debate, ¿no?, respecto a esto entre los especialistas, ¿no? Hay posibilidades como el topacio moderno, periodoto, crisólito. En la antigüedad, las piedras preciosas eran clasificadas principalmente por color, por brillo, por transparencia y no por su composición química como ocurre actualmente. Entonces, por ello, algunas piedras llamadas como el topacio, por ejemplo, en la Biblia, probablemente corresponden al periodoto o al crisóloto. Entonces, eso lo podemos ir viendo con un estudio mucho más profundo, pero hay que estudiar fechas y todo eso. Ahora nos estamos basando en esta, que es el topacio específicamente. Hay un simbolismo bíblico del topacio, ¿no? Y es a partir de los pasajes donde aparece el topacio, estos pasajes bíblicos que hemos leído. Entonces podemos llegar a esta conclusión de este simbolismo bíblico que representaría la gloria de Dios, representaría la belleza de la creación, representaría la santidad, representa la pureza, la luz divina, la excelencia del sacerdocio, la riqueza espiritual, la perfección celestial, el valor incomparable de la sabiduría, la restauración final del reino de Dios. Ahora la Biblia nos enseña algo mediante el topacio, ¿no? Es que aunque la Biblia nunca atribuye poderes sobrenaturales a la piedra, su presencia comunica importantes verdades espirituales. Estas son que Dios aprecia la belleza cuando está consagrada a su gloria. Otra gran verdad es que la verdadera riqueza proviene de la sabiduría divina y no de las piedras preciosas. Otra gran verdad es que toda belleza creada depende de Dios y puede perderse por el orgullo, como por ejemplo ilustra aquí Ezequiel 28, ¿no? Lo que pasó con el querubín protector, que después de su caída terminó siendo despojado de toda esta gloria. Entonces aquí vemos que toda belleza creada depende de Dios. Y cuando ya no, entonces puede perderse en el orgullo, que fue una de las principales causas de la caída, ¿no?, de este ser. Otra gran verdad es que la Nueva Jerusalén refleja la perfección de la gloria del reino de Dios, ¿no? Y esto es mediante piedras preciosas que simbolizan su esplendor. Antiguamente también, no específicamente en la Biblia, pero en la antigüedad se atribuían diversas propiedades, ¿no?, a este topacio. Entre ellas se dice que atraía el favor de los reyes, de los gobernantes, otorgaba protección, ayudaba a sanar enfermedades en los ojos, simbolizaba la prosperidad. Incluso algunos escritos antiguos afirman que un topacio grabado con la figura de un halcón atraía buena voluntad de los reyes y de los príncipes. Es importante destacar que estas creencias que les acabo de mencionar no aparecen en la Biblia, no cuentan con un respaldo bíblico, lo que les acabo de mencionar, pero las escrituras sí mencionan a este topacio únicamente como una piedra preciosa con valor ornamental y simbólica y por supuesto con todo lo que acabamos de aprender. Entonces, llegando a una conclusión, vemos que el topacio ocupa un lugar destacado entre las piedras preciosas en la Biblia, ¿no? Más allá de su valor material, de su simbolismo, de la belleza de la creación de Dios, la santidad del culto, la gloria celestial, la incomparable sabiduría divina, su presencia en el pectoral del sumo sacerdote, la descripción del querubín en Ezequiel y en los cimientos de la Nueva Jerusalén, revela un hilo conductor, que es que toda verdadera belleza y todo esplendor tiene su origen en Dios y encuentra su plenitud en su reino eterno. Entrando ya en el tema de la piedra esmeralda, es una de las piedras preciosas más importantes mencionadas en las Sagradas Escrituras, ¿no?
Su intenso color verde ha sido asociado desde la antigüedad con la vida, con la belleza, con la gloria, con la renovación, con la esperanza. La Biblia aparece formando parte del pectoral del sumo sacerdote. Aparece también en la descripción del querubín protector en el Edén. Aparece también la descripción de alrededor del trono de Dios y en los cimientos de la Nueva Jerusalén, como varias piedras que estamos viendo. La mayoría de las piedras que hasta ahora estamos viendo aparecen en todos estos pasajes de referencia, ¿no? En el Antiguo Testamento recibe el nombre hebreo de Bereket, ¿no? Acá está la concordancia Strong, en la cual pueden verificarlo, mientras que en el Nuevo Testamento aparece la palabra griega smaragdos. Y también aquí está la concordancia Strong, donde pueden verificarlo, ¿no? Aquí de estas palabras deriva el nombre moderno que conocemos hoy como la esmeralda, ¿no? Aunque la mayoría de las traducciones identifican a la piedra como la esmeralda actual, algunos estudios consideran que el término hebreo pudo referirse a otra gema verde brillante debido a que la clasificación de las piedras preciosas en la antigüedad se basaba principalmente en el color y en el brillo, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Como estamos haciendo referencias en la palabra de Dios de estas piedras preciosas, la primera referencia para conocer esta esmeralda se encuentra en Éxodo 28:18 y en Éxodo 39:11, donde se habla de este pectoral del sumo sacerdote Aarón, que llevaba la piedra esmeralda grabada con el nombre de la tribu a la cual le correspondía. Otra referencia bíblica podemos verla en Ezequiel 27:16, donde se habla sobre el comercio de Tiro, ¿no? Acá dice, Aram comerciaba contigo, con esmeraldas, púrpura, bordados, lino fino, coral y rubíes. La esmeralda aparece entre la mercancía de lujo que enriquecían la ciudad de Tiro. Y eso tiene un significado que representa prosperidad, belleza, comercio internacional, gran valor económico. Sin embargo, en el contexto del capítulo muestra que las riquezas materiales son pasajeras, ¿no? Y cuando una nación se llena de orgullo, se aparta de Dios, como hemos mencionado anteriormente con este tema del querubín protector. La tercera mención en la palabra sobre la esmeralda está en Ezequiel 28:13, que habla sobre el Edén y la caída de este querubín protector, ¿no? Acá dice, en el Edén, el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestimenta. Aquí incluye la esmeralda, ¿no? La esmeralda forma parte de las piedras preciosas que adornaban las vestiduras de este querubín protector antes de su caída. Muchos interpretan que este pasaje describe al rey Tiro, como lo que veíamos arriba, utilizando el lenguaje que también refleja la caída de Satanás. Todo esto tiene un simbolismo, ¿no? En la esmeralda. En esta ocasión, la esmeralda representa belleza perfecta, gloria celestial, honor concedido por Dios, esplendor de la creación, ¿no? Su presencia recuerda que toda belleza proviene de Dios y puede perderse cuando el orgullo reemplaza a la obediencia. Como cuarta referencia bíblica podemos ver el arco iris alrededor del trono de Dios. En Apocalipsis 4:3, Juan describe la visión del trono celestial, diciendo: y alrededor del trono había un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Esta es una de las imágenes más hermosas del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la está comparando el arco iris con una esmeralda. Entonces, el arco iris que recuerda inmediatamente el pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio. Aquí en Génesis 9, del 12 al 17, podemos encontrar esta porción de la palabra. Y por ello el brillo semejante a una esmeralda simboliza la fidelidad de Dios, su misericordia, simboliza también el pacto eterno, la vida, la esperanza, la paz que rodea el trono. Entonces el color verde también comunica renovación, abundancia y vida eterna. Otra referencia en la palabra
podemos encontrar a la esmeralda en Apocalipsis 21:19, otra vez en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Juan describe la ciudad celestial diciendo: los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Y aquí dice dónde estaba, ¿no? Y el cuarto cimiento era la esmeralda. Entonces la esmeralda constituye el cuarto cimiento de la Nueva Jerusalén. Esto tiene un significado y representa la gloria eterna, la perfección del reino de Dios, la belleza celestial, la estabilidad del pueblo redimido. Entonces la Nueva Jerusalén manifiesta la plenitud del plan de Dios para con su pueblo. La palabra con la que se habla de la esmeralda en el hebreo se la conoce como bareket. Aquí está el Strong, donde pueden encontrarla en el diccionario bíblico, y proviene de la raíz barak, que significa relampaguear, resplandecer, brillar intensamente. El nombre hace referencia a un brillo extraordinario que tiene esta piedra. En el griego, la palabra habíamos dicho que era smaragdos. Aquí está también donde pueden encontrarlo en el Strong, y es el término utilizado en el Nuevo Testamento para designar a la esmeralda. De esta palabra derivan los términos modernos como esmeralda, esmerald, emerald, smaragd. Ahora, viéndolo de esta forma, encontramos que la esmeralda es realmente moderna o no es moderna, es antigua. ¿Era realmente la esmeralda que hablamos? ¿Era realmente esta esmeralda la esmeralda moderna? Entonces existen ciertos debates, ¿no? En algunos especialistas. Algunos consideran que la Biblia representa a la esmeralda moderna, al berilo verde, otra gema verde de gran transparencia. En la antigüedad, las piedras preciosas se clasificaban principalmente, como ya lo hemos dicho, color, brillo, transparencia, lugar de procedencia. Por ello, la identificación exacta no siempre coincide con la gemología moderna. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y hay un simbolismo bíblico también que tiene la esmeralda. A partir de estos pasajes que hemos leído, que hemos estudiado, aparece la esmeralda representando la gloria de Dios, representando la belleza de la creación, la santidad, la vida, la renovación espiritual, la esperanza, la fidelidad del pacto divino, la misericordia de Dios, la estabilidad del reino de Dios, la adoración celestial. Entonces también la Biblia lo que nos enseña de la esmeralda es que aunque la Biblia nunca, como lo hemos dicho ya, nunca atribuye poderes sobrenaturales a las piedras, sí la utiliza para comunicar profundas verdades. Y estas verdades pueden decir que la esmeralda nos recuerda que Dios es la fuente de toda belleza. Otra verdad es que nos recuerda la esmeralda es que su pacto permanece para siempre. La verdadera esperanza proviene de Dios. La gloria divina supera toda riqueza terrenal y el reino eterno será perfecto e incorruptible. Hay algunas tradiciones y creencias que específicamente no se encuentran en la Biblia, pero desde la antigüedad se atribuyeron a la esmeralda diversas propiedades, ¿no? Por ejemplo, se creía que esta esmeralda favorecía la salud, aumentaba la sabiduría, promovía la claridad mental, protegía contra el mal, fortalecía el amor y la fidelidad. Algunos escritos antiguos también afirman que la esmeralda ayudaba a descansar la vista y simbolizaba la verdad y la revelación. Entonces, esto que acabamos de leer, no es importante destacar que no son referencias bíblicas estas propiedades lapidarias de la piedra, pero que sí en la antigüedad se creían que tenían estas propiedades y las utilizaban para esto. Pero las escrituras representan la esmeralda únicamente como una piedra preciosa utilizada con estos fines, ¿no? Ornamentales y como los símbolos de gloria, de la santidad, la fidelidad de Dios. Imagínense que toda la creación,
todo lo verde, todo lo que hay es del color de esta esmeralda. Entonces yo me imagino que todo esto está conectado con los celestiales, con esta esmeralda. Entonces es algo muy precioso y muy hermoso que tiene la esmeralda. Entonces, como conclusión, podemos ver que la esmeralda ocupa un lugar muy destacado, ¿no?, entre las piedras preciosas en la Biblia. Desde el pectoral del sumo sacerdote hasta el resplandor que rodeaba el trono de Dios, los cimientos de la Nueva Jerusalén, simbolizando la gloria divina, la vida, la fidelidad, la esperanza eterna. Su intenso color verde recuerda la renovación de Dios que ofrece a su pueblo y la permanencia de su pacto eterno. Más allá de tener un extraordinario valor material, la esmeralda señala que la belleza del carácter de Dios y también la perfección de su reino eterno. Entonces es una piedra realmente muy maravillosa, muy hermosa, que nos hace pensar mucho en lo poderoso que es el Señor. Continuando con esta piedra que es el carbunclo, ¿no?, es una de las piedras preciosas mencionadas en la Biblia y está asociada con la gloria, con el fuego, con la santidad, con la restauración. Su nombre proviene del latín carbunclus, que significa pequeño carbón encendido, debido a que su intenso color rojo y al brillo que recuerda a una brasa incendiante. En la antigüedad, el nombre carbunclo no designaba a un mineral específico, ¿no?, sino que varias gemas de color rojo brillante, como el granate, el rubí o incluso otras piedras similares, podían ser también mencionadas así. Por ello, la identificación exacta de esta piedra bíblica continúa siendo un objeto de estudio. En el Antiguo Testamento aparecen varios términos hebreos relacionados con el carbunclo. Entre ellos está el término bereket. Aquí les voy a poner el strong para que lo busquen. Está ekdat también y también eben, ¿no? Dependiendo del contexto y de la traducción, eran utilizados para un mismo fin. Debido a esta variedad lingüística, algunas versiones modernas traducen estos términos como esmeralda, rubí o berilo, mientras que otros conservan la palabra tradicional que era carbunclo. Nuevamente la vemos en el pectoral del sumo sacerdote. La primera referencia bíblica del carbunclo está en Éxodo 28:17, en Éxodo 39:10, donde aparece la descripción, ¿no?, de las filas exactas grabadas con el nombre de la tribu en esta piedra carbunclo, ¿no? Y bueno, aquí vemos también la segunda aparición en la Biblia está en la promesa de la restauración de Jerusalén. Esta es nueva, esta no la habíamos visto. Se encuentra en Isaías 54, del 11 al 12. ¿No? Después dice que después de anunciar la restauración futura de Jerusalén, Dios declara, dice, tus ventanas sobre las piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todas tus murallas de piedras preciosas. En este pasaje el carbunclo forma parte de la descripción de la Jerusalén restaurada. Esto tiene un precioso significado, el cual es la representación de la restauración, de la gloria futura, de la belleza, de la fortaleza, de la seguridad, del valor eterno. No, la imagen comunica que Dios transformará el sufrimiento de su pueblo en una ciudad llena de gloria y de esplendor. Imagínense que aquí en Isaías está describiendo que las puertas serán de carbunclo. O sea, es algo más es una fortaleza, no es solamente un cimiento, sino que también es una puerta. Entonces, simbólicamente podemos verlo como algo muy tremendo. Una puerta es donde entran y donde salen las cosas, ¿no? Y es una fortaleza donde también permite que es delimitar ciertas cosas. Entonces podemos ver que aquí este carbunclo tiene un significado mucho mayor. Después también podemos ver otra mención bíblica que es en el querubín protector del Edén.
como ya hemos visto anteriormente, también se encuentra el carbunclo entre sus vestimentas. Ezequiel 28:13, en Edén, el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí habla sobre el carbunclo que aparece entre las piedras preciosas que adornaban la vestidura de este querubín protector, obviamente antes de su caída, ¿no? Y esto tiene un simbolismo, ¿no? El simbolismo del carbunclo en este sentido representaría obviamente la belleza original, la gloria celestial, el honor concedido de Dios y el esplendor de la creación, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? La piedra recuerda que toda perfección procede de Dios y que puede perderse cuando el orgullo la reemplaza, ¿no? Y la desobediencia la reemplaza. Esto ya lo hemos visto, pero también refiriéndose al carbunclo en este caso es la misma situación, ¿no? Etimológicamente el carbunclo viene del latín carbunculus, que significa pequeño carbón o brasa encendida. El nombre hace referencia al intenso color rojizo de esta piedra. Ahora en hebreo las escrituras emplean diversos términos que algunas traducciones identifican como carbunclo. Entre ellos destacan el bareket, aquí está el Strong, para que lo puedan buscar, el bíblico, en el diccionario bíblico Strong, aquí está, y está relacionado con la idea de resplandecer en este caso. Ahora también habla de la palabra ekdat, también les estoy poniendo aquí el Strong, y está utilizado en Isaías para describir una piedra preciosa de gran brillo, ¿no? Debido a la dificultad de identificar, ¿no? Con precisión las piedras antiguas, existen diferentes traducciones bíblicas que hablan de esto. Ahora, ¿se habla realmente del carbunclo moderno? No existe un consenso en los especialistas para hablar sobre esto, ¿no? Diversos estudios consideran que el carbunclo bíblico pudo corresponder a granate rojo, a rubí, a espinela roja, a berilo rojo, otra gema rojiza muy brillante. En el mundo antiguo las piedras preciosas se clasificaban, como ya lo hemos visto, por su color, por su brillo, por su transparencia y también el lugar de procedencia. Entonces, por ello no se ha llegado a un consenso de ver que realmente era de esta piedra la que se hablaba. A partir de todos estos pasajes que hemos ido viendo, donde aparece nombrado este carbunclo, podemos ver que hay diferentes verdades que proclama y también que tiene diferentes significados. Significa, por supuesto, la gloria de Dios, el fuego divino, la santidad, la restauración, la belleza celestial, la fortaleza espiritual, el valor del pueblo de Dios, la esperanza futura, el esplendor de la presencia divina. Este intenso color rojo que esta piedra tiene también recuerda a la fuerza, a la vitalidad, al resplandor de la gloria de Dios. En estos pasajes hemos visto estas verdades que Dios nos dice con este carbunclo, que es que Dios reviste de gloria a quienes le pertenecen. La restauración que Él promete es perfecta, es hermosa. La verdadera belleza proviene de Dios. Toda gloria creada depende del Creador, de Dios. La presencia de Dios supera cualquier riqueza material. Esas son preciosas verdades que nos habla la palabra, ¿no? Y que nos enseñan con este carbunclo. Y también hay algunas tradiciones y creencias antiguas que no están en la palabra, pero que en la antigüedad se creía sobre el carbunclo. Por ejemplo, dice que brillaba en la oscuridad como una brasa encendida. También decían que protegían contra el peligro, otorgaba fortaleza y valor, alejaba las enfermedades y los malos espíritus, y algunos autores afirman incluso que emitía luz propia durante la noche. Entonces, en conclusión, el carbunclo ocupa un lugar muy importante entre las piedras preciosas mencionadas en la Biblia. Su brillo semejante al de una brasa encendida simboliza la gloria de Dios, simboliza su santidad, la restauración, la belleza de sus obras. Pertenece al pectoral del sumo sacerdote, está en la descripción del querubín protector, en la promesa de la Nueva Jerusalén restaurada, en las puertas de la Nueva Jerusalén restaurada. El carbunclo recuerda que Dios transforma la aflicción
de su pueblo en gloria y que toda verdadera belleza proviene de él. Más allá del valor material, esta piedra señala la esperanza de la restauración completa bajo el reino de Dios.